Give us our daily bread. Danos hoy el pan nuestro y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero queda una pregunta. ¿En verdad, en el tiempo actual, alguien perdona una deuda? Entre todas las valentías que he visto, se encuentra la valentía pasiva en un lugar más alto que la valentía agresiva, que no es más que la negación de todas las valentías del Homo sapiens. La valentía pasiva no usa la violencia, no usa la fuerza bruta como respuesta a los retos que encuentra. La practicó Jesucristo y sus primeros discípulos. La puso en práctica Gandhi contra el abuso de poder de los ingleses. En cierta forma la practicó también la Madre Teresa de Calcuta, al negarse a sí misma, muchas comodidades por el bienestar ajeno. La han puesto en uso muchos humanos, enfrentándose al peligro que conlleva seguir los ideales que nos impelen. Esto quizás fueron seres que vinieron al plano terrenal por misión, porque algunos, aunque me digan que no, vinimos por expiación. Expiación y misión son al fin y al cabo solo dos facetas más de la evolución humana. Entre algunos animales pequeños he visto los rasgos más grandes de la valentía pasiva. Lo comprobé muchas veces, pero una quedó indeleble en mi recuerdo. Fue la vez que, lidiando con los gatitos de mi amiga Ágata, mi felina amiguita en Aiken, South Carolina, tomé uno de ellos de pocos días de nacido entre mis manos y él se resistió naturalmente, pero luego hizo uso de su fe gatuna, tomó el riesgo y no luchó más. En ese momento, cuando lo puse junto a mi pecho, pude palpar su miedo en los latidos de su pequeñito y grande corazón, que acelerado al máximo, rebotaba contra mi propio corazón. ¿No es esto prueba de una gran valentía pasiva? Recuerden que para él era yo un gigante poderoso. ¿Se dejarían ustedes atrapar por voluntad propia de un ser enorme al cual no le llegaran ni al tobillo? Y más aún, sin saber si éste los va a acariciar o a despedazar. Otra de las valentías pasivas enormes me la dio la historia de los cristianos primarios. En la época actual no he visto ninguno. Cuando en el circo romano eran echados a los leones hambrientos, apóstoles de una fe incipiente, ahí estaban, débiles en la carne, pero llenos de poder en el espíritu, con esa fe que mueve montañas, a pie enjuto, elevando sus ojos al cielo de la esperanza. Por estos mismos hombres, colosos de la fe, cuyo recuerdo guarda la conciencia universal en sus archivos vivos, el Padre aún no ha destruido a la raza humana, que bien se lo merece, por violadora de la ética que debe usar con su libre albedrío, que se ha convertido en libertinaje, razón suficiente para abortarnos del juego eterno de la vida. ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? Sin embargo, el buen Padre aún espera que algún día emprendamos el camino hermoso de la evolución espiritual.
discípulos de Jesús quedan muy pocos. Quizás sobren los dedos de las manos para contarlos en esta era nuclear. En un artículo pasado, le decíamos al Vaticano que sin duda alguna, sus miembros son personas de buenas intenciones, pero otros están cegados por las mismas escamas que nublaron a Saulo de Tarso. Esas escamas en los seguidores modernos del Maestro son de color verde, billetes. Los ha agotado el apoyo al capitalismo caníbal, porque existe una faceta buena del capitalismo, como en todas partes hay dualidad. Luego decimos, medrar no es malo, pero depende del monto de lo medrado y del uso de lo medrado. Cosa normal, porque llegando a una iglesia a ser rica en posesiones materiales, la posesión espiritual disminuye o desaparece, dando paso a la ambición colectiva de sus miembros o de sus dirigentes más grandes. La Iglesia Católica cuenta con muchos ejemplos del pasado en sus iglesias primarias, que fueron verdaderamente iglesias pobres. Recitar la letra muerta como lo hacen es como querer calmar la sed de sus fieles con aguas que ya no mueven molinos. Démonos cuenta que las cosas viejas pasaron y vivimos en una era en que la Iglesia de Cristo, aunque Él no fundó ninguna, debe modernizarse. El celibato ya no funciona. Su resultado, violación de inocentes. Los viejos dogmas y ritos no funcionan más. Lo único importante en los evangelios es la palabra del Maestro de Nazaret y se resumen en pocas palabras. Amaos los unos a los otros, que al lograrlo pondrán fin a las luchas partidistas religiosas entre las dos ramas del cristianismo, musulmanes y católicos. Y por agregado, se acabarán las peleas en muchas partes del orbe. Las reuniones de los fieles cristianos deberían ser de acción en ayuda a sus mismas congregaciones, tomando de sus arcas para aliviar a los fieles desnudos y con hambre. Todos los miembros altos o bajos del Vaticano tienen prestaciones dignas, médicos, farmacias, hospitales. ¿Por qué sus humildes greyes no? Si Cristo viniera en estos tiempos, a los primeros que reprendería sería a sus ministros, como lo hizo con chicote en mano, sacando del templo a los cambistas en la Wall Street de Jerusalén. Y recuerden que la lucha no es contra potestad de infiernos, sino contra malos gobernadores de la tierra, políticos y religiosos. Y que en un cuerpo hambriento no entrará la palabra del Padre, aunque la bajara a predicar él mismo a los hombres. ¿Cuánto se gastan en la coronación de un papa? ¿No sería más humano que en vez de tanta pompa y misterio, usaran esos fondos que pertenecen al pueblo cristiano en ayuda a la República Dominicana, África, Centroamérica y muchos otros países del tercer mundo? Una forma de lograrlo sería que en vez de ayudas monetarias de las cuales se apropian los intermediarios y no llegan al necesitado, invirtieran esos billones ociosos en empresas legítimas en los pueblos
donde se generarían empleos con salarios dignos, porque nadie les está pidiendo una limosna. Lo que el pueblo quiere, lo que el proletariado quiere, es trabajo digno. Y esa es la palabra mágica. Trabajo con remuneración digna. Pedimos perdón si ofendimos a algunos, pero alguien tiene que hacer el trabajo limpio. Moses Deffek, una rama de la Escuela Facundiana de Filosofía, y Cofilba, corriente filosófica batriana, en Sur Carolina, Estados Unidos de América, para el mundo.